¿qué es lo que te llega a la emergencia, ¿no? Si tú estás de emergencia, de guardia y te llega la gente, ¿no? Entonces, usualmente se vio que en los pacientes que entraban por cualquier cuadro de etiología, ¿no? Más o menos de un hospital, se vio que de 400 ingresos en esa guardia durante ese mes, ¿no? Durante ese mes, la, el 20% de casos eran cefaleas, ¿no? Entonces quiere decir que ustedes, uno de cada 5 ingresos de emergencia va a entrar por cefalea, por lo tanto deben saber cefalea, ¿no? Y manejarlo, ¿no? Porque es algo frecuente que van a ver. Y ellos vieron que la principal casuística eran cuadros respiratorios, o sea, etiología de cefalea, casi 40% de casos, casi 40%, o sea, 40% de casos eran cuadros respiratorios intercurrentes. O sea, había que encontrar el cuadro respiratorio que fuera explicación de esa etiología de cefalea, ¿no? Y obviamente los antecedentes previos, no hubiera antecedentes de cefalea, no hubiera algún signo de alarma, etcétera, ¿no? Eh, Vieron que la posibilidad de que fuera migraña o una cefalea primaria, clúster, una cefalea tensional o una neuralgia, podría ser también como un 10%. Eso quiere decir que era muy poco el porcentaje, ¿no? Las disfunciones valvulares o causas preexistentes, 2 a 3%, ¿no? Los cuadros infecciosos asociados a fiebre vieron que sí, que usualmente el 20% de un cuadro infeccioso presentaba cefalea, pero una meningitis no es igual a cefalea. Es fiebre, convulsiones, rigidez de nuca, trastorno de conciencia, encefalopatía, etcétera, ¿no? Entonces sí es cierto que ellos encontraron que uno de los síntomas era cefalea, pero no es cefalea aislada, ¿no? Para entender los tipos de cefalea, hay que saber que hay 4 tipos temporales de enfoque de la cefalea. O sea, yo puedo llegar a la emergencia con, me duele la cabeza y es muy intenso, ¿no? Pero ahí yo como clínico, yo soy la que se queja de que la cabeza me duele muy intensamente y que estoy muriendo por el dolor y me caen las lágrimas, ¿no? Entonces ahí uno dice, ese dolor es de moderado, severo en intensidad, ¿no? Porque está llorando el dolor. No, pero entonces uno tiene que establecer si esto es agudo, ¿no? Es la primera vez que tiene este dolor de cabeza, o sea, agudo, o es un agudo recurrente, o sea, si ha venido, es algo agudo, pero es algo que cada cierto tiempo se viene presentando, ¿no? O es ese que llega el dolor de cabeza llorando, que está, no aguanta más, pero este dolor de cabeza tiene una evolución progresiva, de días o semanas de evolución, ¿no? O que es un dolor de cabeza, ¿no? Que es crónica, no empeora, no vas a llegar a la emergencia solo que tienes meses de dolor de cabeza, pero sigues haciendo tus actividades de la vida diaria, a veces baja, a veces viene un poco, pero no te limita, ¿no? Y esa es la crónica no progresiva, ¿no? Entonces, el agudo puede ser hiperagudo, como el peor dolor de cabeza de tu vida, ¿no? Eso es una cefalea hiperaguda que se suele ver en los cuadros vasculares, principalmente esa cefalea así intensa, en clúster, cefalea estallante, se ve en las cefaleas de hemorragia subarachnoidea, ¿no? Entonces, chico, eh, o los cuadros de malformaciones arteriovenosas también, ¿no? Que presentan cefalea súbita aguda, ¿no? De pronto el peor dolor de cabeza de tu vida, es la primera vez que tienes dolor de cabeza, ¿no? Y encuentras algo de meningismo en el examen físico y la presentación ha sido aguda, súbita, abrupta, eso debe ser un proceso vascular hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Este dolor agudo, si va asociado a otros síntomas como fiebre, encefalopatía, convulsiones, definitivamente dices, entonces esto es una meningoencefalitis y por eso le duele la cabeza de manera aguda, ¿no? Si hay el antecedente de que estuvo expuesto a algo, por ejemplo, piretroides, organofosforados, fumieron la casa y venía con cefalea intensa, ya pues es secundario una intoxicación, ¿no? Eh, Postconvulsión, convulsionó la primera vez en su vida y lo de la cabeza de manera aguda. Es una cefalea posictal, ¿no? La cefalea postejercicio asociados a eventos agudos intercurrentes, ¿no? Y también en esas cefaleas agudas son el 30% de cefaleas que están en cuadro infeccioso respiratorio, ¿no? Las posinusitis, ¿no? Que son frontales o hay dolor, ¿no? Maxilar, etc.
¿no? El agudo recurrente, o sea, venido por un cuadro eh, súbito o de evolución progresiva en horas, pero ya es un dolor que viene recurrentemente en el tiempo, ¿no? Esa periodicidad es de migraña, ¿no? O sea, tienes un dolor de cabeza cada cierto tiempo, puede ser muy intenso, como fue muy fuerte, te lleva a la emergencia, pero tú haces una buena anamnesis y no es la primera vez que tienes este tipo de dolor. Entonces ahí sí podría entrar el migrañoso, ¿no? Y la cefalea en clúster. El crónico no progresivo, ¿no? Ese que tiene el dolor de cabeza y después con el dolor de cabeza y sigues ahí, y te vas al trabajo, sigues haciendo tus cosas, estás en el cole, etcétera, y sigue ahí, y es un dolorcito que sigue ahí, ¿no? Ahí entran las cefaleas tensionales. No te limitan la actividad, es de leve, intensidad a máximo, un poquito moderado, etcétera, ¿no? Y entonces ahí vienen todos los tipos y variantes de la cefalea tensional, o asociado a algún trastorno de emoción o un trastorno psiquiátrico de fondo, ¿no? Y luego viene la cefalea crónica progresiva, ¿no? Ese que se puede presentar en semanas o inclusive hasta en un tiempo mayor, ¿no? Aumenta en frecuencia e intensidad, como en escalera. Cada vez es más frecuente, cada vez es más intenso y se asocia a otras cosas, ¿no? Ahí se asocia a otras cosas, ¿por qué? Porque es algo que está ocupando un espacio, ¿no? Por ejemplo, un tumor en fosa posterior que te produce dolor de cabeza va a asociarte en el tiempo a alteraciones en la marcha por la ataxia, ¿no? O por obstrucción del cuarto ventrículo, un dolor de cabeza progresivo por hidrocefalia, ¿no? Entonces, en ese momento se va a asociar a otras cosas, como alteración de la visión, visión borrosa, como es en fosa posterior, inestabilidad de la marcha, y también cefalea progresiva e intensa en el tiempo, ¿no? Entonces, estas son las cuatro temporalidades con las que uno tiene que evaluar al paciente que entra por cefalea a emergencia, ¿no? Es realmente aguda, es aguda recurrente, es una crónica no progresiva, solo que se preocuparon y lo llevaron a emergencia, o es una crónica progresiva, que en realidad esta también es una urgencia, ¿no? Porque un chico que tiene un proceso expansivo, que ha llegado a ser hidrocefalia o ha llegado a ser alguna complicación, ¿no? Obviamente, o un absceso o cualquier cosa que de manera progresiva también necesita acción inmediata, ¿no? Y hay que agudizar, ¿no? El anamnesis. Eh, y muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que solemos ver, ¿no? Muchas veces vemos cefalea aguda, dos puntos, migraña, primer diagnóstico le ponen, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Las cefaleas agudas, como hemos visto, principalmente son infecciosas respiratorias y luego, si están asociadas a otra cosa, puede ser otro tipo de etiología, pero la migraña no suele ser, ¿no? ¿La migraña la vemos en consultorio? Sí, la vemos en consultorio, ¿no? Esta es nuestra casuística de nuestras migrañas, ¿no? En consultorio ya luego no le hemos seguido la pista, porque en realidad la casuística es la misma, ¿no? Nosotros vemos chicos migrañosos por consultorio más o menos entre un 13 a 20% de pacientes, ¿no? Entonces, en neurología también es frecuente la migraña, sí. Por lo tanto, un pediatra tiene que saber de migraña también, ¿no? Y tiene que saber qué no es migraña, ¿no? Para no falsamente a encefalitis ponerle migraña, porque eso ha pasado, ¿no? Eh, entonces tienes que conocer qué no es migraña y qué es migraña y saber exactamente cómo es, ¿no? Esto era para graduar lo que hemos estado conversando de los dolores de cabeza, ¿no? La aguda es de presentación en ese episodio y no hay antecedente previo. La aguda recurrente, ahí entran los cuadros migrañosos, la crónica progresiva, procesos expansivos, porque hay una patología intracraneal potencialmente grave, ¿no? Y la cefalea crónica no progresiva entran allí los trastornos neuropsiquiátricos, ¿ok? Bueno, psiquiátricos más que nada y tensionales. Entonces, ¿qué se necesita? En realidad no es tan complicada la cosa, ¿no? Se necesita una buena anamnesis y un buen examen físico. Si uno, en realidad, más que le duele la cabeza, dale ibuprofeno, métele un ketorolaco y a ver si se le pasa, que es lo que usualmente se hace, es hacer un buen examen físico y hacer una buena anamnesis. Ok, tiene dolor, mitiguen el dolor y luego revísenlo bien. Pero cuando uno está dolorido no quieren ni que le toquen el pelo. Entonces no revisen de inicio. Bueno, revísenlo de inicio, ¿no? Ya, ok. Pero hay muchas cosas que pueden quedar en duda o que no puede colaborar por el hecho de estar con dolor, ¿no? Entonces mitiguen un poco el dolor y reevalúen otra vez en el examen físico, ¿no? Que para algo me han hecho exponer examen físico. Entonces reevalúen otra vez el examen físico y hagan un buen
una buena disquisición clínica. Y también llama mucho la atención ese dolor de cabeza que uno le pone analgésicos y no baja, ¿no? Entonces ahí convendría agudizar mucho más, ¿no? Entonces las preguntas que uno debe hacer en toda cefalea, ¿no? Especialmente una cefalea aguda, es desde cuándo le duele, ¿no? Usualmente si el dolor de cabeza es menos de 3 meses, con un examen físico normal, o sea, revisándolo completamente y no encontrando nada, menos el examen neurológico, esto no es orgánico, o sea, no hay una patología potencialmente mortal, intracraneal, en su gran porcentaje, ¿no? Con una certeza alta. Eh, la frecuencia, los tensionales son persistentes y de baja intensidad, ¿no? Y las infecciosas son de etiología aguda. El horario, el tensional no tiene horario, es continuo. Todo el tiempo sientes el dolor en franja de pincho, ¿no? La migraña no tiene un horario, ¿no? Y tiene fluctuaciones. Hay momentos en que te duele más, te duele menos, y el dolor es ascendente. O sea, empieza bajito y durante minutos a horas se vuelve ya moderado e intenso, ¿no? En cambio, la cefalea orgánica suele ser matutina. Entonces, un signo de riesgo es ese dolor de cabeza que viene al despertar, que es matutino, es un signo de hipertensión endocrinal. Entonces ese es algo que se debe preguntar. ¿A qué hora le duele la cabeza? ¿Y cómo es la fluctuabilidad de ese dolor? Y ese dolor que te duele, dolor matutino, hay que tomarle mucho cuidado, porque es un signo indicativo de hipertensión endocrinal, ¿no? Si existen factores que desencadenan la cefalea, ¿no? Como por ejemplo la valsalva, ¿no? El ponerte en posición de 180 grados, ahí empeora la cefalea, al contrario, no debería mejorar con el reposo. Si empeora, sospechemos de hipertensión endocraniana, ¿no? Existen síntomas previos, ¿no? Existe un aura auditivo, un aura visual, luces, etcétera. Si eso ocurre, usualmente eh, adecúenlo a una posibilidad de una migraña, ¿no? Pero también tendría que haber cronicidad y otras cosas, ¿no? ¿Dónde se localiza el dolor? Si es global, global en franja, etcétera, me duele toda mi cabeza, es tensional, ¿no? La migraña suele ser más frontal en niños chiquitos y hemicrania en adolescentes y adultos, ¿no? Y el dolor posterior persistente también es otro signo que hay que tener cuidado, especialmente en menores de 5 años. Niño menor de 5 años con dolor occipital persistente y localizado, es mejor hacerle una imagen, porque son oligosintomáticos y los tumores de fosa posterior son muy localizados el dolor a región posterior, a región cervical, especialmente en menores de 5 años, ¿no? Ese es otro axioma, ¿no? Uno era el cefalea en 180 grados, cefalea matutina, y en el otro, niño menor de 5 años con dolor de cabeza persistentemente posterior en zona occipital, ¿no? Preguntar qué características tiene el dolor de cabeza, ¿no? Hincada, latido, opresivo, localización, variabilidad, todo lo que hemos hablado, ¿no? Si se acompaña o no de otros síntomas, hay náusea, vómito, fonofobia, fotofobia, acúfenos, parestesias, adormecimiento, o alodinia, que es que te tocan y no te pueden ni siquiera ni tocar el pelo ni peinar, ¿no? Que eso, por ejemplo, la alodinia suele ir con etiología migrañosa, ¿no? Otro, fotofobia, fonofobia, con un dolor de cabeza crónico, etcétera, suele irse a migraña, asociado a un dolor tipo pulsátil, ¿no? Se interrumpen las actividades, ¿no? Un dolor que te interrumpe, que es limitante, ese te debe llamar la atención para hacer una acción, ¿no? Es cómo está la calidad de vida. ¿Cuánto dura? La duración, ¿no? Si es un dolor de, ay, no, le duele, pero es un ratito, 2 segundos, ¿no? Eso es muscular, ¿no? Le duele menos de un minuto, y dice, ay, eso es muscular, ¿no? De toda la contractura que puede hacer, etcétera, ¿no? ¿Qué remedios o medicamentos mejoran la cefalea, ¿no? Si no mejora con nada, ¿no? Y también qué dosis de medicamentos están utilizando, eso también es importante, ¿no? Si siempre presenta el mismo tipo de cefalea o si el dolor de cabeza ha variado. Por ejemplo, tú tienes a alguien que ya tiene diagnóstico de migraña, pero de pronto llega porque en los últimos, en el último mes o en las últimas 2 semanas, el dolor, y pero este chico era un chico migrañoso, que era conocidazo, etcétera, pero en las últimas 2 semanas presenta un dolor progresivo, persistente, continuo, que lo despierta por las mañanas, inclusive no lo deja dormir, lo despierta por la noche, ¿no? Y se está asociando un poco de inestabilidad en estas 2 últimas semanas. Ahí a nadie se le ocurriría pensar que es migraña, pero
A muchos sí se les ocurre pensar que es migraña, pero no. Esos síntomas agudos progresivos, subagudos progresivos, te pueden indicar cualquier otra cosa. Entonces, ese chico, por más que tuviera un antecedente, si el dolor de cabeza ha cambiado en intensidad y en temporalidad, definitivamente puede ser otra cosa y amerita una investigación más exhaustiva, ¿no? Existen antecedentes familiares de cefalea, obviamente eso te llama para las cefaleas primarias, ¿no? Especialmente si hay un trasfondo ansioso familiar, si hay un trasfondo migrañoso, la migraña es autosómica dominante, por lo tanto se hereda, ¿no? El grado de intensidad, ¿no? Pueden hacerlo de 0 al 10, cuánto lo das, ¿no? Etcétera. Pero en niños pequeños, eso del 0 al 10, o en niños que no tienen buen nivel cognitivo, o en personas que no colaboran, no es muy aplicable, ¿no? Otra manera que pueden hacer es la de las escalas de la carita del dolor, y otra grados, ¿no? Leve, moderado, severo, ¿no? El leve es chiquitito, ¿no? Permite desempeñar las actividades cotidianas con un pequeño esfuerzo, o sea, en realidad puedes hacer de todo. El grado 2 ya tienes que hacer tus actividades con un gran esfuerzo, o sea, te limita de alguna manera, ¿no? Y el grado 3 es incapacitante, dejas de hacer, o sea, niño, tómese en cuenta y en cuidado aquel niño o aquella persona que interrumpe sus actividades de la vida diaria por el dolor de cabeza. O sea, ese dolor incapacitante sí obliga o necesita una investigación más exhaustiva, ¿no? El examen clínico, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que revisar, ¿no? Deberían hacerle, obviamente, peso, talla y perímetro craneal para que sea proporcional, especialmente lactantes, ¿no? Si de pronto tienen un lactante que tiene buen peso, buen talla, pero es macrocefálico y tiene una fontanela bombada y esta macrocefalia ha ido aumentando en los últimos meses, este chico debe tener una hidrocefalia obstructiva de cualquier etiología o congénita, lo que sea, y por eso está haciendo este cuadro de cefalia e irritabilidad, ¿no? Uno debe hacer la medición de la presión arterial porque no falta la cefalea secundaria a enfermedades crónicas como hipertensión, ¿no? Entonces uno tiene que sacarle presión arterial y tiene que hacerle una buena inspección cardiovascular, inclusive hacer una auscultación, encontrar la persistencia o no de soplos. También hay una asociación directa entre chance. CIA también es una causalidad de cefalea, ¿no? Hacer una buena auscultación cardíaca y respiratoria, palpación abdominal también, porque tumores abdominales grandes pueden aumentar la presión intraabdominal, esto también aumentar por gradiente retrógrada, también causar una hipertensión craneana, pero por el tumor abdominal en sí, ¿no? La palpación y la movilidad cervical, especialmente en adolescentes y en niños que usan demasiado tablets o celulares, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el tiempo están así, ¿no? Y normalmente nuestro eje de cabeza tiene que estar apoyado en nuestra cervical, pero eso no ocurre cuando de pronto tu cabeza está mirando hacia abajo. Entonces, en ese punto, tus 900 gramos o tu kilo de cerebro no están sobre tu cervical y hombros, ha cambiado tu eje y entonces está hacia adelante. Entonces, tu pobre cervical y tus músculos, tus esternocleidos y tus paraespinales están a más no poder, no pueden más, ¿no? Entonces ahí tienes un dolor, una cervicalgia relacionada a la posición, ¿no? Exploración otorrinolaringológica, obviamente, si es un dolor agudo, paciente con antecedente de rinitis, etcétera, no antes había tenido el dolor, no hay fiebre, no hay nada, el examen físico es limpio, entonces es una cefalea secundaria del proceso respiratorio, ¿no? La maniobra de Müller es importante por la sinusitis, valoración odontológica también, porque hay odontalgias y son dolores referidos a necrosis pulpar y lesión del trigémino, ¿no? Es importante hacer una buena exploración neurológica a nivel de conciencia, porque si uno tiene nubilación, somnolencia, etcétera, entonces aquí estás en otra cosa, ¿no? En proceso infeccioso, si está asociado a fiebre o algo más, ¿no? Si de pronto hay alteraciones en el contenido de la conciencia, ¿no? En el lenguaje, la articulación del mismo, ¿no? Uno debería sospechar un proceso orgánico por sí, ¿no? Si hay signos meningios, cuanto más, ¿no? Un proceso infeccioso es lo más probable, y si es hiperagudo, una emergencia renoidea, ¿no? Pares craneales también, ¿no? Porque si hay una alteración en los pares craneales, hay hipertensión endocraniana. Deberíamos aprender y deberíamos estar acostumbrados a hacer fondo de ojo. No es difícil. No es difícil, pero algo uno rota en oftalmo, ¿no? Aprender a hacer un buen fondo de ojo, especialmente en adolescentes, ¿no? Eh,
agudeza visual, ¿no? Porque de pronto cefalea y déficit visual y visión borrosa es signo de hipertensión endocrinal, uno, o dos, de una neuropatía óptica, ¿no? Especialmente si tiene alteración de rojo y verde, ¿no? Definitivamente hay algo así, ¿no? El tono, la marcha, la coordinación, si hay dismetría y cefalea y la cefalea es progresiva, es un tumor de fosa posterior, ¿no? Los reflejos tendinosos definitivamente, porque si hay algo intercraneal orgánico va a haber hiperreflexia, ¿no? Entonces, en realidad, uno basa su anamnesis de temporalidad de la cefalea y lo confirma con su examen físico. Por eso tenemos que saber examinar. Entonces, en la cefalea, uno hace una buena historia clínica, hace un buen examen neurológico y establece qué es lo que necesita. Y se va hacia abajo. ¿Necesita mi paciente una punción lumbar? Esta es una cefalea porque ha convulsionado y luego le duele la cabeza, entonces le va a pedir un electro. No es que a las migrañas se le pide electro, no, no. No vayan a decir punción lumbar, electro, eso es lo que se tiene que pedir a todos, ¿no? O necesita una radiografía de senos paranasales nada más, y no tiene nada más que no sea una simple sinusitis, ¿no? O este chico en realidad sí tiene la posibilidad de un proceso expansivo o una hipertensión endocrinal de causa orgánica y necesita una imagen, ¿no? O sea, cefalea no es igual a la imagen siempre. Signos de alarma de cefalea orgánica o síntomas, ¿no? Cambios en las características de cefalea, ya sea ya tiene un diagnóstico previo, esta cefalea cambia de características, se vuelve intensa, incapacitante, necesita de todas maneras descartar una causa orgánica. Un inicio reciente y sin cuadro intercurrente asociado a intensidad severa. Si interfiere con el sueño, si es de predominio matutino, si hay vómito sin causa aparente y es más, calma con el vómito, eso sería indicativo de hipertensión endocraniana, ¿no? Si hay crisis epilépticas asociadas a la cefalea, no es la cefalea que te duele después de haber convulsionado, no. Tú tienes cefalea y asociada a esta cefalea aguda, subaguda, crónica, también convulsiones, ¿no? O sea, en el contexto de un chico que tiene un tiempo X, cefalea, hay convulsiones, ahí hay algo orgánico, de todas maneras, ¿no? Cambios conductuales, ¿no? Disminución de rendimiento escolar también, ¿no? O sea, si hay alteraciones funcionales, ¿no? Cognitivas también, hay que pensar en algo orgánico, ¿no? Niños menores de 5 años, convendría hacerle una imagen, especialmente aquellos que tienen dolor a nivel occipital, ¿no? Aquel chico que tiene algún síntoma neurológico llamativo, obviamente, ¿no? Hay que sospechar algo orgánico, ¿no? Esa cefalea occipital. Si tienes una exploración neurológica normal, definitivamente necesita imagen, ¿no? Un edema de papila, un síntoma visual persistente que no mejora, signos meningios, paciente que tiene una válvula de derivación y tiene cefalea, y esta cefalea no mejora y tiene todavía intensidad progresiva y es incapacitante, definitivamente necesita imagen, ¿no? Los macrocefálicos con cefalea de características progresivas definitivamente necesitan imágenes, ¿no? Y ese paciente que tiene cefalea con un síndrome neurocutáneo, con mayor razón, ¿no? Supongamos que tenemos una NF1, una neurofibromatosis 1, que tiene una cefalea progresiva, una crónica progresiva, ¿no? Convendría descartar una tumoración, podría tenerla, ¿no? Paciente que tiene Sturge-Weber y de pronto tiene una cefalea muy intensa, la peor cefalea que ha tenido en su vida. ¿Qué podría ser? Me voy a preguntar. Ya viene la hora de las preguntas. Paciente con Sturge-Weber que de pronto llega a la emergencia por cefalea aguda, la peor que ha tenido en su vida. Dayana Toledo. Doctora, ¿hemorragia intracerebral? Sí, una hemorragia, ¿no? Pero no intracerebral, podría ser intercerebral, ¿no? O podría ser una hemorragia, pero podría ser una hemorragia subarachnoidea, ¿no? Porque el Sturge-Weber está relacionado a alteraciones en la meningias, ¿no? Entonces podría ser una, sí, definitivamente es algo hemorrágico, ¿no? Bueno, continuemos. Signos de alarma, para fijarlo bien, cefalea matutina, que despierta por la noche, asociada o no, y que calma con el vómito, lesión ocupante de espacio, hipertensión endocraniana, ¿no? Cefalea persistente o progresiva, lesión ocupante de espacio, de cualquier etiología, tumor, absceso, granuloma, ya, lo que quieran. Cefalea que aumenta o empeora con Valsalva. Hacen Valsalva, aumenta la presión endocraniana. Si tú ya tienes hipertensión endocraniana, definitivamente va a empeorar. Si tú inclusive haces
una valsalva y tienes un Chiari, que es un descenso de las amígdalas cerebelosas, quieras o no, vas a obstruir el drenaje normal del líquido cefalorraquídeo y eso va a causar cefalea, ¿no? Si hay edema de papila, hipertensión endocrinal de cualquier etiología, ¿no? Si es una cefalea aguda de localización occipital, obviamente pensar en un tumor de fosa posterior, ¿no? Cambio o alteración de estado mental asociado a otras cosas, pensar meningitis, encefalitis, ¿no? O si son cuadros crónicos progresivos asociados a déficit motor y alteraciones en el estado mental, entonces es algo progresivo, que está avanzando y que inclusive está hasta desviando la vía media y por eso se está teniendo el déficit motor y ya te estás enclavando, ¿no? Historia de traumatismo craneal o cervical reciente asociado a cefalea, pensar en un hematoma subdural, epidural o un sangrado intraparenquimal, ¿no? ¿En qué pacientes pedir un líquido cefalorraquídeo? En aquel que se tenga la sospecha de una encefalitis o una meningitis. También en aquellos que se sospeche tal vez una hemorragia subarachnoidea, que no tengas punción, que no tengas tomógrafo a la mano y haces el test de los tres vasos, ¿no? Justo mi amiga, que es R de pediatría, me contaba que les entraron un neonato eh, un neonato, no, un lactante por irritabilidad marcada, ¿no? Y no tenía fiebre, no tenía nada. Y estaba irritable y se encogía, ¿no? O sea, de todas maneras tenía signos de hipertensión y debería tener cefalea y por eso estaba tan irritable, ¿no? Y otro niño grande que también entró por cefalea y un poco de confusión, ¿no? Entonces a los dos se les punzó, ¿no? Y el primero que se punzó, traumático. La primera opción fue, las residentes no saben punzar, ¿no? Luego de ahí, como el chico no iba bien, porque fue tratado como una meningitis, no iba bien, le hicieron una imagen y lo que tenía era un proceso vascular, ¿no? Había hecho una hemorragia subarachnoidea, ¿no? Entonces ahí, ¿para qué era la punción lumbar? O sea, no era que las residentes no sabían punzar, ¿no? Y también le pasó con el lactante, ¿no? El lactante lo punzaron, traumático, otra vez, ¿no? Las residentes no saben punzar, ¿no? Pero el niño seguía con irritabilidad, le hicieron la imagen y tenía una hemorragia intraventricular. Y obviamente, al hacerle la punción lumbar, en el proceso de unidad había sangre, ¿no? Pero eso cómo puede ser diferenciado con la prueba de los tres vasos. Si tú has tenido una punción traumática, la primera te va a salir sangre, pero luego empieza a aclarar a la segunda y a la tercera sale limpia. O sea, por eso son tres vasos, ¿no? Pero en cambio, si es una hemorragia subarachnoidea, tú punzas y, y sigue saliendo rojo, rojo, rojo. Y hay inclusive hematíes crenados o crenocitos en el examen, ¿no? Entonces, inclusive para eso sirve la punción lumbar, ¿no? Me lo contó hace unos días, ¿no? Era anecdótico. Entonces, y también es cierto que tú tienes un chico con cefalea matutina, vómitos, una cefalea progresiva, etcétera, no encuentras nada en la imagen, no encuentras nada en alguna analítica, pero tiene signología de presión aumentada intracraneal. Debes hacer tu punción lumbar, ¿para qué? En realidad siempre las punciones lumbares deberían tener presión de apertura, porque todos los procesos aumentan la presión intracraneal y también eso es un factor de pronóstico, ¿no? Imagina que tú tengas una meningitis y tengas una presión de 40. O sea, está con una hipertensión intracraneana bárbara, ¿no? Porque lo máximo tolerable en niños es de 18 a 20, ¿no? ¿No? Hasta 25 dicen algunos, pero en realidad debería hacerse, ¿no? Pero regresemos al tema, si tú no encuentras nada, sospechas una hipertensión endocrinal idiopática, ¿no? Y debes hacerle punción lumbar con presión de apertura. En realidad siempre debería hacer presión de apertura en todo proceso, en toda punción lumbar, ¿no? El electroencefalograma, solo si la cefalea está relacionada a crisis epilépticas, ¿no? Entonces, muchas veces que se cometen el error, y eso también hacen muchos neurólogos, no neuropediatras, obviamente, sino neurólogos, que agarran y pacientes que tienen cefalea les piden un electro, ¿no? Eso tampoco, ¿no? La exploración oftalmológica, el fondo de ojo es de exploración obligada en todo paciente que llega con cefalea aguda de la emergencia, ¿no? Y otro error, ¿no? No, le duele la cabeza porque necesita lente. Los lentes no te dan dolor de cabeza, mis queridos. O sea, no lo manden al oftalmólogo. No da dolor de cabeza. Si puedes tener un dolor de cabeza relacionado al déficit visual, es un dolor más frontal y periorbicular por estar
todo el tiempo enfocando, por el enfoque, ¿no? Te duele y te duele un poquito la frente, pero no es de características intensas. Nunca puede un déficit visual por necesitar lentes llegar a una emergencia, ¿no? Una neuroimagen solo es indicativa o solo es necesaria si hay signos de hipertensión endocraniana. O sea, si tú sospechas un tumor, dale. Si sospechas que está incrementada la presión endocraniana porque sangró, dale. Si sospechas que tiene una meningitis que obviamente da presión endocraniana, dale imagen, ¿no? Si encuentras focalidad neurológica, obvio, y le ponle contraste, porque hay focalidad y tú tienes que captar algo, ¿no? Si tiene crisis epilépticas con un posictal prolongado, porque usualmente cuando un chico convulsiona debe despertar en la media hora a hora. Si de pronto pasa una hora y media, no despierta, sigue confuso, nubilado, pide la imagen de todas maneras, ¿no? Muchas veces pasan 2 horas, ¿no? Y dicen, este el posictal, ¿qué posictal? El posictal pasa rápido, 30 minutos a una hora, ¿no? Otras exploraciones complementarias a valorar según la clínica, ¿no? Tal vez solo necesitan una radiografía de senos paranasales o una radiografía cervical en esos que tienen cervicalgia relacionada que están todo el día con la tablet o el celular, etcétera, ¿no? Este cuadrito en realidad es el enfoque de lo que se debería hacer en toda cefalea en urgencias, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que tiene cefalea aguda reciente, primera vez que tiene cefalea y es de intensidad moderada a severa. Una buena historia, ¿no? Revisar la frecuencia cardíaca, presión arterial, una buena exploración general y neurológica para determinar. Obviamente no está de más hacerle un fondo de ojo, ¿no? Y medirle el perímetro cefálico, ¿no? Entonces uno encuentra que todo está normal, ¿no? Todo está normal. Primer episodio de cefalea, no hay nada, entonces debe ser algo posviral o infeccioso, que aún está dando algunos síntomas, tratamiento agudo, control por el pediatra. ¿Ya? Porque no hay nada, porque lo revisaron, porque no encontraron nada en su anamnesis, ¿no? Si no es sospecha del primer episodio de cefalea, ¿no? Entonces ahí uno dice, ¿podría ser un síndrome infeccioso? Bueno, sí, sí puede ser, ¿no? Ok, entonces buscar un foco en el sistema nervioso central, pensar en hacerle punción lumbar, ¿no? Si de pronto es una cefalea eh, de cualquiera de estas etiologías o crónica progresiva que está normal, no tiene ningún signo de alarma, ¿no? Entonces le haces una consulta en neuropediatría, por consultorio, etcétera, ¿no? Y podrías hacer una crónica progresiva, ¿no? No hay que hacer algo en urgencia, ¿no? Haces una consulta en neuropediatra y podrías valorar en el caso que tenga alguna condición para dejarse, dejarlo para estudio, ¿no? Porque es crónica progresiva, ¿no? Si hay algún signo clínico de hipertensión endocraniana en esta crónica progresiva, hay papiledema, encuentras focalidad neurológica, ahí definitivamente hay algo que hay que actuar ahí, en ese momento. Entonces, neuroimagen urgente, ¿no? Entonces, el paciente está estable, ¿no? No tiene alteración del nivel de la conciencia, no encuentras nada en la tomografía, etcétera. Está estable, ¿no? Dices, no, de todas maneras, por qué he encontrado estos mis signos? Voy a hacer un examen de mayor definición. Resonancia, ¿no? Y en la resonancia tú puedes encontrar algo normal, patológico, y ponerte a pensar por qué tenías estos signos de focalidad, como por ejemplo una hipertensión endocraniana benigna, ¿no? Idiopática, ¿no? Si el paciente no está estable, ¿no? Definitivamente vas a encontrar algo patológico en la imagen, ¿no? En ese paciente que tiene una cefalea aguda recurrente, si está normal, no hay ningún signo de alarma previamente habiéndolo investigado, entonces es aguda recurrente. Sospechar una cefalea primaria, una migraña, una cefalea tensional, etcétera, ¿no? Si sospechas eso, entonces lo remites a consulta de neuropediatra, ¿no? Si de pronto ese paciente no se ve muy bien, ¿no? Le das tratamiento agudo para el dolor, lo observas hasta que el dolor haya remitido y lo derivas para una consulta por consultorio. ¿Y cómo se maneja? Entonces, no todas las cefaleas se van a manejar con
diclofenaco o ibuprofeno o ketorolaco y a su casa, ¿no? Uno tiene que establecer la etiología, ¿no? Entonces, si ya tienes una infección, un tumor, algo, ahí ya saben que el tratamiento es de la causa subyacente. Pero en esos pacientes, en ese 10% en los cuales tú has determinado que tu causa de dolor de cabeza es realmente una migraña, ¿no? ¿Cómo manejas el estado migrañoso, la emergencia, ¿no? Porque los chicos con migraña van por consultorio en su mayoría, pero hay un porcentaje que va a ser estado migrañoso, como estado asmático, etcétera, y de estado migrañoso. Entonces, si tolera vía oral, del ibuprofeno vía oral, ¿no? O naproxeno vía oral, ¿no? Si no tolera vía oral, ya, ha vomitado todo, nauseoso, etcétera, hasta lo ven un poco deshidratado, denle algo parenteral, ¿no? Ese algo parenteral es lo que tengan a la mano, ¿no? Si está con buenas funciones vitales, si ha vomitado y no es hipotenso, obviamente, que tienen a la mano y está libre en seguro integral, metamisol. Metamisol. Le pueden dar metamisol, porque inclusive el metamisol ayuda a los receptores dopaminérgicos, entonces alivia bastante el dolor. Es un buen analgésico que debería usarse en el caso que tuvieras buena presión arterial, etcétera, ¿no? Da a mejorar mucho el dolor de cabeza en un migrañoso, ¿no? Lo revalúas, ya sea tú has decidido algo parenteral o algo por vía oral, tienes que reevaluarlo. Lo reevalúas en 2 horas. Está tranquilo, a su casa. Analgésico, reposo, apagar las luces, silencio y vaya a consultorio de pediatría o de neuro si lo creen conveniente, ¿no? Si el dolor persiste, puedes intentar una segunda dosis de un analgésico, ¿no? Puedes repetir, puedes alternar otro analgésico, etcétera, ¿no? Y si fuera un adolescente, podrías darle una opción de darle triptanes vía oral, ¿no? No pasó con un analgésico, bueno, le voy a dar un sumatriptán, un aratriptán, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero si fuera adolescente, es chiquito, no puedes hacer eso, ¿no? Y después de haberle dado tu analgésico, revalúas en 2 horas, ¿no? Persiste, allí, no, mejora a la casa, ¿no? Persiste, podrías intentar una tercera analgésico, ¿no? Podrías, pero eso también es muy conflictivo. Hay algunos que dicen pruébale 3 y otros que dicen pruébale 2, ¿no? En este algoritmo dice pruébale otro analgésico, ¿no? Prueba otro analgésico, pero por lo menos algo debería haber mejorado, ¿no? Pero si entre primero y segundo mejora 0, obviamente no te vas a ir, no te vas a ir al tercero. Y yo diría mejor ingresarlo de frente a lo de la derecha que vamos a hablar, que es internamiento, ¿no? Y si mejora, obviamente después de haberle dado un analgésico, a la casa. Si no mejora, necesita quedarse internado, ¿no? Ahora, si hay muchos vómitos, también podrías intentar, si no es lactante, ¿no? O si no es niño pequeñito y si no ha tenido un efecto adverso y ha conocido el uso de metroclopamida, si hay mucho vómito, podrías darle metroclopamida antes que darle ondansetron, ¿no? El ondansetron no es como para migraña, el ondansetron lo usan ustedes para otras cosas, tumores o chicos que tienen diarrea, si no me equivoco, ¿no? Pero la metroclopamida tiene acción también a nivel de dopaminérgico, ¿no? Y entonces darle metoclopramida también podría mejorar el dolor, uno, y dos, podría mejorarte el vómito, también el migrañoso. Entonces una buena combinación del intolerante oral sería una combinación, especialmente en escolares y adolescentes, combinar metamisol, metoclopramida, es una muy buena combinación, ¿no? Pero si no baja, lo tienes que dejar. ¿Y qué necesita tu migrañoso? Necesita calma, está deshidratado, está descompensado, pobrecito, necesitas hidratarlo, ¿no? Ponerle un ambiente tranquilo, oscuro. Pobres migrañosos que los ponen al lado de los monitores en reposo uno, están pim, pim, pim. Yo entro y los veo así muriéndose de dolor con todas las alarmas y todo, pobrecitos, ¿no? Lo ideal sería estar en un ambiente tranquilo, ¿no? Entonces, si ustedes ya han terminado que miren, señora, por favor, compren unos tapones, unos audífonos. Porque va a entrar a los reposos y va a estar con el pim, 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 y están peor, los pobrecitos se tapan, te duele la cabeza, están así que se quejan, ¿no? Pensar en darle ya analgésicos endovenosos, ¿no? E individualizar, supongamos que tienes un migrañoso refractario. Obviamente, si tú tienes un migrañoso así, ¿no? Obviamente ya tiene que haber tenido antecedente de migraña, pero aquí es lo que no te baja con analgésicos y tú inclusive lo hidratas y no mejora, considera pedirle una imagen. De todas maneras, ¿no? O sea, no ha mejorado 1, 2, 3 analgésicos, le sigue doliendo, o sea.
considera pedir una imagen, vuélvele a hacer el fondo de ojo, revísalo otra vez, ¿no? No hay nada. Obviamente ahí dirías, uy, es un estado migrañoso refractario, así como hay estado epiléptico refractarios, crisis asmáticas refractarias, también hay estado migrañoso refractarios. Considera darle corticoides, valproato, como para mejorar el dolor, magnesio, ¿no? Etcétera, ¿no? Y si persisten con vómitos, podrías continuarle dando metoclopramida, ¿no? Y como medicamentos para el dolor de cabeza, pues se puede utilizar cualquiera, ¿no? En realidad dicen que más analgesia tienen los chicos que tienen migraña, que has dado un dolor de cabeza, el ibuprofeno y el naproxeno, tienen mejor evidencia, ¿no? Pero si es alérgico a los AINES, ya pues denle paracetamol bien dado, ¿no? Las dosis de metoclopramida, 1 a 2 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 10 miligramos. También podrían utilizar otros, domperidona, clopromacina, ondansetron, si no tienen metoclopramida, sí, también podrían utilizar a la dosis pediátricos que ustedes lo saben usar, ¿no? Y la tomografía en urgencias, ¿no? No toda dolor de cabeza igual a tomografía, ¿no? Entonces, en este cuadro, ¿no? Vieron experiencia de los chicos que entraron por emergencia por dolor de cabeza y a todos vamos a hacerle tomografía a todos, ¿no? Y dieron en realidad, o sea, ¿qué chicos encontraban algo en su tomografía y en realidad habían tenido algún signo y qué signo tenía un peso para pensar que hubiera algún hallazgo tomográfico, ¿no? Aquel chico que tuviera ataxia, tenía de todas maneras algo orgánico, ¿no? Aquel chico que tuviera visión borrosa o alteración o déficit visual, ¿no? Definitivamente tenía algo orgánico, ¿no? Eh, el resto no tenía tanto peso, ¿no? El resto no tenía tanto peso. O sea, el hecho de tener vómitos, o las características del dolor de cabeza, o la cefalea crónica, o de que despertara el niño, ¿no? O sea, algo desconcertante, ¿no? Dolor de cabeza que despierta el niño no necesariamente es tumor. O sea, es algo que en realidad hay que investigar, pero no necesariamente hay un peso tan dado, ¿no? Pero estos dos principales síntomas, ¿no? Asociado al que podría tener algo también de valor, que es la alteración del estado mental, ¿no? Los estados confusionales con dolor de cabeza definitivamente sí tienen algún peso, ¿no? Y a los que le hicieron tomografía en este mismo estudio, ¿qué se dieron cuenta? Que no encontraban nada en el 57% de los casos, ¿no? Y que le habían hecho 17% de tomografía a esos chicos que tenían sinusitis, ¿no? Y que el presentar tumores, encontraron 7% tumores, malfunciones del sistema de derivación 5%, presiones intra y protecciones endocrinas de cualquier etiología en el 5% y cualquier otra cosa 7.5%, ¿no? Que habían encontrado no algo, ¿no? Sino eran causas misceláneas, ¿no? Eso quiere decir que más o menos un 30% sí realmente necesitaba la tomografía, el resto no, ¿no? Entonces ahí no hay que agudizar bien el anamnesis y el examen físico, uno tiene que sumar cosas, ¿no? ¿Qué paciente tú estás viendo en el consultorio o te vienen o te llaman a preguntar, ¿no? Y de pronto tú dices, no, este no es para que yo lo vea, este se ve urgencias, ¿no? Aquel paciente que tiene afección al estado general o alteración de conciencia, ese debe ir a una emergencia. Cefalea intensa, especialmente menores de 5 años, ese debe ir para emergencia. Aquel chico con focalidad neurológica y cefalea debe ir por emergencia. Los meningismos con cefalea deben ir por emergencia. Papiledemas, alteraciones visuales con cefalea deben ir por emergencia. Si necesita tratamiento hospitalario intravenoso, claro, tú le diste 2 o 3 medicamentos analgésicos vía oral y no, o no hay intolerancia oral, obviamente debe ir a emergencia, ¿no? Y siempre en toda patología está descrita la ansiedad familiar, ¿no? La ansiedad familiar definitivamente es una causa de hospitalización, ¿no? Y criterios de ingreso, ¿no? Y a quién considerar, esto lo voy a dejar, no lo voy a dejar, ¿no? Aquel que se sospecha una cefalea secundaria de causa orgánica se queda. La cefalea intensa de inicio reciente, obviamente se queda de ingreso. Las cefaleas primarias, o sea, estados migrañosos, que son refractarias a tratamiento farmacológico abortivo, esas deben quedarse, ¿no?
Las situaciones especiales como estatus migrañoso, las cefaleas trigémino-vasculares o las migrañas con aura grave, especialmente esas deben quedarse, ¿no? Y los pacientes que tienen enfermedades sistémicas que tienen una cefalea intensa, ¿no? Ahí sospecho una complicación. Entonces, hospitalizas para pedir la imagen, lo más probable. Si encuentras también algo al examen físico. Y bueno, eso sería el enfoque de las cefaleas en emergencia y urgencias, ¿no?